Si te gustaría aprender a pilotar tu bicicleta como si fueras un profesional, este es tu canal. Cabretillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy voy a enseñarte todo lo que necesitas saber para aprender la técnica de levantar la rueda de adelante en el aire, o lo que comúnmente llamamos como caballito. Si todavía no me conoces, soy Juan de la Peña y soy piloto profesional de bicicleta desde hace más de 20 años, y en los últimos años pues he formado una escuela de ciclismo aquí en Valencia y aprovecho todos los conocimientos que he aprendido durante mi carrera deportiva para ayudar a cientos de pilotos a mejorar su técnica con la bicicleta. Pero bueno, por no enrollarme más, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace con mi biografía y mi palmarés. Y por supuesto, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Pues nada, aquí me tienes para ayudarte en todo lo que necesites con la bicicleta, y lo primero que tengo que decirte es que si quieres aprender a pilotar mejor sobre la bici, no esperes a salir el sábado con los amiguetes, porque aprenderás improvisando a base de hostias. Lo que tienes que hacer es dedicarle un tiempo específico a practicar todas las técnicas que voy a ir enseñándote. Y tengo una buena noticia que darte, y es que las puedes practicar en prácticamente cualquier sitio. Así que bájate a la calle o busca el parque más cercano y con un escalón, una escalerita o cualquier obstáculo puedes empezar a darle caña. Y luego cuando salgas el sábado con tus amigos notarás la diferencia, créeme. Lo primero que tengo que decirte es que para mí existen dos tipos de caballito. Primero está el caballito largo, que es el que utilizamos para vacilar a la gente, y consiste en mantener la rueda delantera en el aire el máximo tiempo posible. Cuanto más largo hacemos el caballito, pues más nos consideramos el puto amo de la bicicleta. Y luego está el caballito corto, y este caballito tiene un enfoque práctico y nos va a servir para resolver situaciones adversas con la bicicleta. Por ejemplo, sortear un obstáculo, subir un escalón, o incluso poder bajar de manera muy sencilla de alturas que jamás pensarías que podrías bajar. Pues nada, vamos a destripar esta técnica y vamos a ver qué ingredientes tiene. Bien, para poder levantar la rueda delantera necesitamos combinar dos movimientos. Uno será el golpe de pedal, que por cierto, si no sabes en qué consiste el golpe de pedal, te dejo aquí un vídeo donde te explico nociones básicas de conducción. Y luego, en segundo lugar, aplicaremos un impulso de cuerpo hacia detrás y hacia arriba, y si combinamos correctamente estos dos movimientos, conseguiremos levantar correctamente la rueda delantera. Flexionamos el cuerpo hacia adelante, impulsamos hacia arriba y hacia detrás, aprovechando el rebote de la suspensión y estirando con los brazos del manillar. Al mismo tiempo, daremos un golpe de pedal con mayor intensidad de lo normal. Cuanto más fuerte hagamos el golpe de pedal, menos tendremos que impulsar con el cuerpo y viceversa. Y ahora solo nos quedará la segunda parte, que es mantener la rueda en el aire solamente pedaleando. Entonces, una vez en el aire, cuando nosotros estamos pedaleando, puede ser que la bici empiece a caer porque no pedaleamos suficientemente fuerte y por lo tanto tendremos que intensificar el pedaleo. O nos podría pasar por contra que nos fuéramos hacia atrás, y en ese caso tendríamos que frenar con el freno trasero para que la bici caiga un poco. Tendremos que aplicar una frenada muy suave, porque de lo contrario caería muy fuerte la bici. Por lo tanto, mantener la rueda delantera en el aire consiste en un equilibrio entre el pedaleo y el freno trasero. Tiene que haber un reparto de pesos y tenemos que buscar siempre ese equilibrio. La posición de equilibrio en la que ni nos vamos para adelante ni para detrás la llamaremos posición de caballito máximo. Si nos vamos para atrás, corregiremos frenando suavemente con el freno trasero. En cambio, si la rueda delantera empieza a caer, tendremos que intensificar la pedalada para volver al punto de equilibrio. Una vez estemos haciendo ya el caballito en marcha, nos podemos encontrar con dos situaciones. La primera es que la bici nos desequilibremos y la bici tienda a girar hacia los lados, y vamos a suponer que la bici se gira hacia la izquierda. Tendremos que hacer que la bici gire hacia la derecha para compensar.
¿Cómo hacemos que la bici gire hacia la derecha? Pues tendremos que inclinar de esta manera la bicicleta. Y para ello nos ayudaremos tirando de brazos, sacando la pierna hacia ese lado, pero por otro lado compensando el peso del cuerpo hacia el otro lado. Otra situación que nos podemos encontrar es que estemos haciendo el caballito y nos encontremos con una curva. Bueno, pues si queremos seguir el caballito durante la curva, pues haremos lo mismo que os he explicado hace un momento. Si la curva es hacia la derecha, pues inclinaremos la bicicleta hacia ese lado y utilizaremos la misma técnica que hemos utilizado para equilibrarnos. Fácil, ¿verdad? Pues venga, vamos a darle caña. Para conseguir el equilibrio longitudinal durante el caballito, tendremos que ir jugando constantemente con el reparto de pesos entre el cuerpo, las piernas y la bicicleta. Sacamos la pierna hacia el lado donde queremos girar o equilibrar la bicicleta. De esta manera desplazamos el peso hacia ese lado generando un desequilibrio. La bici comienza a girar y a inclinarse y por lo tanto tendremos que desplazar el cuerpo hacia el lado contrario para compensar y que haya un reparto de pesos. Supongo que uno de los problemas que te habrás encontrado cuando intentas hacer esta técnica es que tienes el miedo de irte para atrás y hacerte daño, pegarte un costalazo. No te preocupes porque esto nos ha pasado a todos y de hecho yo recuerdo una vez cuando era pequeño que me fui para atrás y me pegué tal golpe que me quedé sin respiración. Y me acojoné mucho, pero bueno, luego recobré la respiración y seguí practicando. Entonces vamos a hacer 3 ejercicios para ir consolidando esta técnica poco a poco y que no corramos este riesgo. El primer ejercicio consistirá en empezar a practicar simplemente levantar la rueda delantera y vamos a ir subiendo poco a poco de altura. Cuanto más alto carguemos el pedal dominante, más fácilmente podremos levantar con un solo golpe de pedal. El segundo ejercicio va a ser que cuando ya estéis llegando a la altura de caballito máximo, lo que vamos a hacer es pasarnos de este caballito máximo y saltar de la bicicleta poniendo los pies en el suelo. Si hacemos este ejercicio muchísimas veces, lo que vamos a hacer es automatizar el proceso y el cerebro entenderá que tenemos un recurso para saltar de la bici en caso de peligro. Como veis, levantamos con el pedal dominante, o sea, el pie que va adelante, pero cuando saltamos de la bici sacaremos primero el pie que va detrás. Y en tercer lugar lo que vamos a hacer es hacer el caballito máximo y pasarnos de largo, pero en este caso no vamos a saltar de la bici, sino que vamos a cortar con el freno trasero. Haremos que la bicicleta caiga presionando suavemente el freno trasero. Te recomiendo que lleves siempre preparado el dedo índice en cada uno de los frenos, así frenarás más rápido en caso de emergencia. Cosas que podemos tener en cuenta y que nos van a ayudar para aprender. Bien, pues vamos a poner un desarrollo más bien corto y empezaremos a practicar a una velocidad muy reducida. Prácticamente la bici estará parada. Muy importante utilizar pedales de plataforma, sobre todo al principio, porque si estuviéramos calados no tendríamos rapidez a la hora de soltar los pies y entonces sí que nos caeríamos. Y por último pondremos el sillín en una posición tirando a baja. De esta manera estaremos más cerca del eje de pedalier de la bici y la bici se desestabilizará menos y luego por otro lado tendremos más capacidad de movilidad con el cuerpo. Cuando hayamos automatizado todos estos procesos ya estaremos preparados para ir con la rueda adelante totalmente en el aire. Bueno, como ya dominamos perfectamente el caballito largo y nos hemos pegado todas las vaciladas que hemos podido, ahora vamos a empezar con el caballito corto. Como hemos dicho, el caballito corto nos va a servir principalmente para 3 cosas. La primera será subir o sortear un obstáculo. En segundo lugar también lo podemos utilizar cuando llegamos a un sitio digamos sin salida, poder esquivar pues, cualquier obstáculo que esté delante o salir de un sitio difícil. Y en tercer lugar lo utilizaremos para bajar de sitios muy altos que con cualquier otra técnica no seríamos capaces de bajar.
Bueno, como se trata de una conducción extrema en la que vamos a afrontar obstáculos, vamos a adoptar una posición de pie sobre la bici. Antes de empezar a subir escalones, te recomiendo que practiques los 3 ejercicios anteriores, pero en este caso desde una posición de conducción de pie. También te recomiendo que practiques otra manera de levantar la rueda delantera, que sería con el pedal contrario y luego siguiendo con el dominante, y así tendríamos 2 opciones a elegir para levantar a la hora de subir y bajar obstáculos. Pues bien, nos dirigimos hacia el obstáculo a baja velocidad y de pie. Dejamos todo el peso sobre el pie malo, de manera que el pie dominante está arriba del todo, y hacemos un golpe de pedal con intensidad para que se levante la de delante. La de detrás, si llevamos un poco de inercia, subirá sin hacer nada, pero le ayudará a poner el peso delante y hacer un segundo golpe de pedal. Haremos el caballito exactamente de la misma altura que la altura del obstáculo, y en este caso mantendremos el cuerpo en posición ligeramente avanzada y el impulso lo haremos únicamente hacia arriba. No impulsaremos el cuerpo hacia detrás porque podríamos perder el control del caballito y levantar demasiado. La altura del caballito dependerá de la intensidad del golpe de pedal, del impulso hacia arriba y de lo que flexionemos los brazos estirando el manillar hacia nosotros. Para poder subir escalones de esta altura necesitarás algo más que el caballito, pero esto ya te lo explico más a fondo en otro tutorial que te dejo aquí arriba. Como os he dicho, el caballito corto lo podemos utilizar también para esquivar un obstáculo, y por lo tanto para esquivar el obstáculo tendremos que aplicar un caballito pero cambiando la dirección de la rueda delantera, ¿vale? Vamos a suponer que vamos por la montaña y la rueda delantera se mete en un camino que no es, en una zanja o en un sitio que no tiene salida, ¿vale? Nosotros queremos ir por el otro lado. La de atrás todavía está en el sitio correcto, pero la de adelante nos interesa cambiarla de aquí a aquí. Por lo tanto, haremos un caballito pequeño para sortear con la rueda delante el pequeño obstáculo que hay, pero aplicaremos un desplazamiento lateral. Por lo tanto, vamos a sacar previamente el peso hacia donde queremos llevar la bici, hacemos el caballito y solo nos queda estirar del manillar y llevar la bici donde está nuestro cuerpo. Desplazamos el cuerpo desequilibrando el peso hacia el lado donde queremos cambiar, golpe de pedal y arrastramos la bicicleta hacia nosotros estirando del manillar. Para aprender a hacer muy bien este movimiento podemos practicarlo a nivel del suelo. Podemos coger una línea recta e ir haciendo cambios de la rueda delante hacia un lado y hacia otro, apoyándonos con el caballito. Muy importante, la bicicleta tiene que estar prácticamente parada, tenemos que ir a una velocidad muy baja. Vamos a verlo. Una de las utilidades más importantes que nos ofrece esta técnica del caballito es la de poder bajar escalones o drops de una gran altura, sobre todo cuando vamos a baja velocidad, porque cuando vamos a mucha velocidad tiramos un poquito adelante y la bici cae. Pero ¿qué pasa cuando vamos a baja velocidad? Que necesitamos esta técnica para bajar de manera controlada. Por lo tanto, imaginaros que aquí tenemos una superficie plana y aquí tenemos el drop o el escalón. Haremos un caballito máximo y haremos coincidir la frenada de la rueda trasera con cuando la rueda esté justo en el extremo del obstáculo. Empezará a bajar la bicicleta adelante y cuando la bicicleta esté horizontal o paralela a la superficie de recepción del suelo, entonces haremos un segundo golpe de pedal soltando el freno y la bici caerá plana. Hacemos el caballito máximo haciendo coincidir la frenada de la rueda trasera en el extremo del escalón. La rueda delantera comenzará a bajar y desplazamos el peso hacia atrás para que haya un reparto de pesos y no caiga muy rápido. Al mismo tiempo cargamos pedal y hacemos un segundo golpe de pedal
para que la bici caiga plana, con las dos ruedas al mismo tiempo. También podríamos hacer el caballito máximo levantando con el contrario y luego con el dominante, o lo que llamamos malo bueno, y el resto del movimiento sería exactamente igual. Empezaremos haciendo prácticas sobre el suelo, como siempre, por seguridad, y podremos utilizar una línea, una línea pintada en el suelo, como referencia para clavarla de atrás. Vamos a verlo. Si ganamos confianza, con el mismo esfuerzo podríamos bajar de sitios tan altos como este. Incluso podríamos bajar por unas gradas manteniéndonos todo el rato a trasera. Pero bueno, esto ya te lo explico más a fondo en otro tutorial que te dejo aquí arriba también. Pues nada, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Hoy quiero dar las gracias a Alfonso Moreno, un compi del colegio que ha venido hoy a grabarnos. Alfonso de MTV Pasión, que seguro que lo conoces. Bueno, por si acaso te dejo aquí abajo un enlace para que lo agregues a sus redes sociales. Pues nada, espero que practiques todos los ejercicios y que sigas paso a paso el proceso para llegar a hacer un buen caballito. Y si te ha gustado el vídeo, espero que le des a like, que te suscribas al canal y que compartas con todos tus colegas. Hasta la próxima, cabritillo.